Cuando todos los reyes que estaban aliados con Adad-Ezer vieron que Israel los había derrotado, se rindieron a Israel y se convirtieron en sus súbditos. ¿Cómo comenzó este conflicto? Te va a sorprender. Vamos a descubrirlo juntos en 2 de Samuel, capítulo 10. Qué gusto saludarte esta mañana. Te invito para que no te quedes, no te canses, no te desanimes. Abre la Biblia. Eso es lo único más valioso, leer la Biblia y orar todos los días. Por favor, no te quedes. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es bien interesante porque un conflicto comienza con una cortesía. El versículo número 1 dice que Naas, que era el rey de los amonitas, murió y subió al trono su hijo Hanún. Para esto, el versículo 2 dice que David, como habían trabajado con mucha lealtad ambos reyes, mandó una delegación, mandó embajadores. Recuerda que los embajadores no valen por sí mismos, en el sentido de que valen mucho por lo que representan. Es decir, son personas muy importantes y muy valiosas porque van en nombre del rey y de una nación. O sea, no son cualquier persona. Cuando llegaron, versículo 2, fueron para expresar las condolencias por la muerte de este rey. Sin embargo, el versículo número 3 dice que los comandantes amonitas le dijeron a Hanún, el nuevo rey: amo, ¿crees que estos hombres realmente vienen a honrar a tu padre? No. David los ha enviado a espiar la ciudad para luego venir y conquistarla. Recuerda que los amonitas estaban del otro lado del río Jordán. Ya hemos hablado bastante, muchos años. Los amonitas, los moabitas eran primos porque descenden de Lot. Y todos ellos, pues de alguna manera, ojo con esto, de alguna manera sabían que los enlazaban lazos familiares de hace muchos siglos. Un gran problema por la interpretación de las cosas. Este rey, este nuevo rey, se deja llevar por lo que le dicen sus comandantes, se deja llevar por la presión de estos comandantes. Él no toma una decisión por sí mismo, no piensa lo que realmente está pasando. Y mis amigos, ojo con esto. Bien interesante este punto, porque David solamente estaba actuando por cortesía, por aprecio, por reconocimiento, pero se le malinterpreta. Mis amigos, esto puede suceder cuando a veces los cristianos, los seres, los que aman a Dios, a veces hacen cosas que son buenas, pero se malinterpretan. Tú puedes hacer algo que es correcto con el deseo de, en este caso, mostrar afecto, cariño, pero eso no garantiza que las otras personas van a pensar bien de tus acciones. ¿Y qué es lo que hicieron? El versículo 4 dice que, fíjate, en esta versión que te estoy leyendo, dice que los tomaron presos, les afeitaron la mitad de la barba, les cortaron los mantos a la altura de las nalgas y los enviaron avergonzados de regreso a David. Así dice la versión, la Nueva Traducción Viviente. Fíjense, este acto fue un acto vergonzoso. De por sí pensarlo para estas épocas sería algo vergonzoso, pero en esos tiempos esto era una humillación terrible que no solamente le estaban haciendo a estas personas, porque como mencionaba, estos eran embajadores, representaban al rey y a la nación. Las acciones de estos hombres realmente fueron totalmente fuera de lugar, poco inteligentes, poco prudentes, poco sabias. Mis amigos, creo que hay que aprender bastante de esto. Hay que aprender de quienes nos rodeamos, hay que aprender a quién escuchamos, hay que estar muy atentos para no tomar decisiones precipitadas. Por favor, podríamos decir: eso no me va a pasar a mí, eso nunca me sucede, pero tú sabes que nos sucede más de lo que quisiéramos. A veces en el impulso, a veces en el momento, nos dejamos llevar por lo que nuestros compañeros o la gente dice y después lo vamos a lamentar. ¿Por qué tuvo que morir mucha gente? ¿Por qué tuvieron que ser derrotados? ¿Por qué tuvieron que ser oprimidos después por este acto? Mis amigos, creo que necesitamos aprender de esto y sobre todo necesitamos buscar más a Dios para saber qué hacer y no tomar decisiones como las que hicieron estas personas. El versículo número 5 dice que se le enviaron los mensajeros a David y se enteró de esto, y era tal la vergüenza que les dijo: quédense en Jericó,
¿Por qué en Jericó? Porque recuerden que Jericó está al lado del Jordán y pues era una de las ciudades más grandes de este lado. Así que les dijo, quédense allá hasta que les crezca la barba, luego regresen, pero se sentían muy avergonzados. Mis amigos, esto fue un oprobio terrible, fue una grosería muy, muy grande. El versículo 6 dice que hasta ese momento entendieron los de Amón lo serio del enojo de David, lo que habían provocado. Y ojo, ve ahora lo que van a hacer. Estamos hablando de un pueblo pagano, pero nosotros hemos entendido que muchas veces los paganos, los que decimos es que están lejos de Dios, no conocen de Dios, muchas veces son más inteligentes, más sagaces, no son tontos, pero estos lo eran. Porque lo que pudieron haber hecho, ¿qué es? Mandar una delegación, mandar una comisión y hablar con David y decirle, pues ofrecer una disculpa, no sé, hacer un trato en el cual ellos reconocieran que se habían equivocado. No lo hicieron. Lo que hicieron fue contratar. Fíjate, y desde ese tiempo había bandas, había gente que se rentaba para ir a hacer destrozos. Bueno, ellos contrataron 20,000 soldados arameos, infantería de las tierras de Bet-Rehob, de Soba, 1,000 del rey de Maaca y 12,000 de la tierra de Tob. ¿Te acuerdas de la tierra de Tob? Lo hemos mencionado, esa tierra. Bueno, ellos lo que van a hacer es, vamos a defendernos. Juntaron gente, pero también David, versículo número 7, 8, también levanta sus tropas, levanta sus ejércitos y entonces van a enfrentarse. El versículo número 9 nos presenta algo bien interesante. Joab, el general de David, hace una estrategia, divide al ejército en dos partes, unos van a pelear de frente, otros van a pelear por la retaguardia, y dijeron, pues aquí el que veamos más débil, si yo estoy perdiendo, ven a ayudarme, y si tú estás perdiendo, yo te voy a ayudar. Y ojo con la frase, esforcémonos, luchemos con valentía, luchemos con arrojo, sean valientes, y que se haga la voluntad de Dios. Qué interesante esta forma de entrarle a los problemas. Mis amigos, el pueblo de Dios muchas veces tiene que enfrentar problemas. Quizá no combates como este tipo, quizá no guerras, porque no estamos ya en una época en la que podamos hacerlo. Pero sí es bien importante que Dios nos dé el valor, la inteligencia y la sabiduría para que sepamos en qué momentos tenemos que enfrentar. Y tenemos que pedir valor, y tenemos que pedir arrojo. Y tenemos que ir con la decisión y la estrategia, pero también diciendo, pues Señor, que se haga tu voluntad. Estarás pasando por una etapa así, en la que tienes que enfrentar algún conflicto, algo difícil. Esta mañana quizá el Señor te está diciendo, levántate, toma inteligencia, toma estrategia, y entonces vamos, yo estaré contigo. Se hace una batalla, Abisai y Joab, que son hermanos, van adelante, van ganando. Y el versículo número 16 nos dice que los arameos, al ver que no podían contra Israel, se reagruparon y buscaron más tropas arameas. En este caso ya se menciona el nombre de quien iba al frente, que es Hadad-Ezer. Entonces, recapitulando, en el primer conflicto pierden y entonces piden más ayuda y llegan más gente de toda esa región. Y entonces David vuelve a responder. Ahora va él. Y el versículo 17 dice que movilizó a todo Israel, cruzó el río y guió al ejército a Elam. Fíjense, no era necesario este conflicto, no era necesario, pero aquí hay una grande lección. Cuando David va y moviliza a su ejército, ahora va él al frente, vuelven a ganar, versículo 18, 19, hacen una tremenda batalla, ganan, acaban con muchísimos soldados, los someten, tanto que el versículo 19 dice que los aliados de Hadad-Ezer se dieron cuenta que estaban derrotados y finalmente se rindieron y terminaron siendo súbditos. Fíjate, fueron a una guerra que los invitaron para llevarse una ganancia, pero ahora terminan ellos sometidos. No tenían necesidad de meterse en un conflicto que pues no lo necesitaban. Pero nuevamente aquí, mis amigos, así es la gente, así es el ser humano. ¿Cuántas veces se meten problemas a donde no lo llamaron? Muchas veces metemos pecho por algo que ni deberíamos. Y estos hombres terminaron peor. Pero la lección
muy valiosa. David, por cortesía, por aprecio y lealtad, mandó a su delegación. Lo trataron mal, pero esto dio pie para que él terminara y conquistara a esos reinos, y ahora David, enfrentando este conflicto, quedó mejor posicionado, mejor parado, porque Dios lo bendijo para enfrentar a estos ejércitos. Lo que quiero decir y lo que este capítulo nos deja es, mis amigos, hay conflictos en los que tú no los has buscado. Hay conflictos en los que tú actuaste con buena fe, buscaste lo mejor, pero las otras personas trajeron conflicto. Dios te va a ayudar a salir de eso mejor, porque tú no lo buscaste, porque no era tu propósito, pero lo enfrentaste con la bendición de Dios, y Dios te va a bendecir y vas a salir adelante en su nombre. Confía en el Señor. No somos los cristianos de conflictos, somos agentes de paz, pero cuando el enemigo nos ataca, Dios está con nosotros y promete que con su bendición saldremos mejor. Querido Padre, que estas historias que tú dejaste para nuestra enseñanza nos ayuden a recordar que no peleamos por nuestra propia fuerza ni por deseos, sino porque tú nos llamas para enfrentar los desafíos de la vida. Tú vas a estar con nosotros, Padre. Por favor, ayúdanos a comprender que hay luchas entre el bien y el mal, pero nosotros estamos contigo. Tu bendición está con nosotros y nosotros no queremos nunca dejar de ser parte de tu ejército. Padre, quédate hoy con nosotros. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue estudiando la Biblia. El Señor quiere hablarte a través de ella.